Muchísimas gracias, señor presidente. En este momento, las autoridades indígenas y ancestrales de Guatemala se dirigirán a la nación con un mensaje. Como autoridades indígenas de nuestro pueblo, denunciamos esa actitud racista y discriminadora a la fiscal general, juez, magistrada y abogados que utilizan el fachate de justicia que tienen en contra de los pueblos y autoridades indígenas y no se ocupan de investigar y enjuiciar a los delincuentes del cuello blanco y del pacto de corruptos. Pedimos al pueblo de Guatemala manifestarle que en nuestra función de autoridades indígenas siempre defenderemos nuestros derechos humanos del pueblo ancestral. Y termino con esta participación que al pueblo no se arrodilla, sino el pueblo se organiza y resista y avanza. Hoy alzamos nuestras voces con firmeza y unidad ante la reciente sombra de la corrupción que intenta oscurecer nuestro presente y nuestro futuro al criminalizar a los ex líderes de los 48 cantones, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Somos herederos de una historia de lucha y dignidad, una tradición de participación y defensa de nuestros derechos y no permitiremos que la impunidad y el desfalco se conviertan en norma. Hemos sido testigos de cómo la persecución penal y la corrupción socava el bienestar de nuestras comunidades, debilita nuestras instituciones y erosiona la confianza de quienes nos gobiernan. Ante esta realidad, declaramos con convicción, no nos callarán. Nuestras voces, las voces de los 48 cantones y los pueblos originarios seguirán sonando con fuerza para exigir transparencia, rendición de cuentas y justicia. No seremos cómplices silenciosos de la corrupción. Ante la creciente coyuntura, nos mantendremos vigilantes, denunciando cualquier acto ilícito y demandando que los verdaderos responsables de socavar la dignidad de los pueblos indígenas sean llevados ante la ley. Este es un llamado a la unidad, a la valentía y la perseverancia para todos los pueblos originarios de Guatemala. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en esta lucha. Juntos, con la fuerza ancestral que nos une, defenderemos nuestros derechos y contribuiremos a un futuro donde la honestidad y la justicia sean los pilares de nuestra sociedad. Por la dignidad de los pueblos y por un futuro libre de corrupción, los 48 cantones de Totonicapán seguiremos en la lucha. Las autoridades indígenas ancestrales de diversos pueblos de Guatemala nos hemos articulado en asamblea ante los constantes ataques del Ministerio Público, en complicidad con jueces que atentan contra la institucionalidad de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Guatemala, e intentan desestabilizar la gobernabilidad y la vida de los guatemaltecos. Repudiamos la criminalización, persecución, discriminación y racismo promovidos por el Ministerio Público encabezado por Consuelo Porras Argueta, Ángel Pineda, Rafael Curruchiche, Dimas Jiménez, coordinador nacional del Ministerio Público, y Clayber Sical Jiménez, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, quienes además de comportarse como partido de oposición, desde sus cargos han protegido a actores corruptos que fomentan la pobreza y la pobreza extrema, despojando una vida digna de miles de guatemaltecos, lo que obliga a muchos de nuestros hermanos a buscar una mejor vida en otros países. Estos funcionarios del Ministerio Público y del organismo judicial no son dignos de ocupar cargos donde deberían servir al pueblo de Guatemala, pero contrario a ello, se han dedicado a perseguir a quienes luchamos por sobrevivir día a día y a quienes han luchado contra la corrupción utilizando y manipulando la ley penal.
somos conscientes de que han emprendido una venganza contra quienes impidieron sus planes y defendieron el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala en el año 2023, levantándose para proteger un derecho constitucional como fue la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Hoy más que nunca, esta situación nos ha llevado a fortalecernos y articularnos, porque no caeremos en sus maliciosos planes, organizados en complicidad con poderes oscuros. En conjunto con el presidente, hemos trazado una ruta de trabajo y acción para defender la dignidad del pueblo de Guatemala y de nuestros pueblos indígenas, quienes hoy somos objeto de persecución en este nuevo intento de golpe de Estado. Que no quede duda de que defendemos la democracia en el 2023 y ahora seguiremos trabajando junto al mandatario nacional para mantener el Estado de Derecho, por lo cual pedimos a las organizaciones de la sociedad civil, sectores y diversos del país y unir esfuerzos para impedir la violencia sistemática de los actores del Ministerio Público que se han convertido en un enemigo del pueblo, de la democracia y del Estado de Derecho. Ante ello, hacemos un llamado a los diputados y diputadas. Reiteramos que ustedes tienen en sus manos las herramientas para cambiar este rumbo y enderezar el camino hacia la democracia. Escuchen la demanda urgente del pueblo de Guatemala. Tienen una oportunidad histórica para ponerse del lado de los pueblos de este país. Hacemos también un llamado a quienes se consideran aliados del pacto de corruptos, representados por la jefa del Ministerio Público y sus serviles subalternos y los jueces cómplices, para que no manipulen la ley a su antojo, que apliquen el derecho con ética y principios fundamentales de justicia, pues la historia hará que sus conciencias nunca estén tranquilas con sus actos ilegales. Pedimos al pueblo de Guatemala a no caer en la desinformación ni a las provocaciones del pacto de corrupto, quienes, aunque busquen cualquier mecanismo para criminalizar, perseguir y atentar contra la vida y la libertad de quienes luchan contra la corrupción y defienden el Estado de Derecho. De la democracia les llegará su tiempo. Desde nuestra cosmovisión, sus actos van en contra de nuestros principios y valores. Todos los actos o intentan maliciosas tendrán sus consecuencias. Nosotros seguiremos luchando desde los espacios que otorga el Estado de Derecho de la Constitución Política de la República. No nos detendremos ni nos detendrán sus funcionadas persecuciones. A los pueblos indígenas y al pueblo mestizo ladino de Guatemala, que defienden el Estado de Derecho, les recomendamos que los verdaderos delincuentes en el Ministerio Público son la cara visible del pacto de corrupto. Confiamos en las rutas de trabajo conjunto y en las acciones que esta asamblea será informada oportunamente y a las cuales pedimos que unan con nosotros por sus futuros y mejor para nuestro pueblo y para nuestros hijos. La libre emisión del pensamiento y la manifestación pacífica de los pueblos son los derechos constitucionales. Un pueblo unido jamás será vencido. Que vivan los pueblos, que viva. Muchas gracias.